Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues como se habrán dado cuenta, sigo hablando de hooks y este video también va a hablar sobre hooks. Y bueno, si vieron el video anterior sobre las ventajas y desventajas de utilizar hooks, se habrán dado cuenta que toqué un punto importante que habla sobre cómo hooks cambia la arquitectura de los componentes y de las aplicaciones en React. Si no lo recuerdan, aquí tengo el video, se los voy a recomendar. Pero básicamente el punto trataba sobre un hook o un componente que utiliza hooks tiene disponible no nada más las propiedades, el estado y contexto, sino que también puede obtener muchos datos a través de un custom hook. ¿Okay? Y no hablo nada más de administración de estado, pero hablo más específicamente sobre un custom hook está abstrayendo totalmente la recolección de datos. O sea, puede venir de un archivo, puede venir de un servicio web, puede venir de alguna API del navegador y todo está abstraído por medio de un custom hook. ¿Okay? Esto cambia mucho las cosas en cuanto a la arquitectura. No es algo malo o bueno, simplemente es algo diferente. Y lo que quiero tomar en este tema es cómo es que ese aspecto de los custom hooks cambia la estructura de los componentes. ¿Okay? Y no nada más quiero hablar de cómo lo cambia, pero también tengo algunas propuestas que he encontrado que podrían ser interesantes para solucionar o para volver a lo que teníamos anteriormente de no depender de un custom hook, sino que depender de las propiedades. Quiero mencionar que esas propuestas que tengo las acabo de descubrir. No es como que un descubrimiento muy profundo, simplemente algo que se me ocurrió y puede ser interesante utilizarlo. Pero pues también reservo el derecho de cambiar de opinión. Así que es posible que haga otro video diciéndoles una actualización sobre lo que voy a mencionar aquí. Ok, aquí tenemos un proyecto que lo pueden encontrar en GitHub, el link está en la descripción del video. Pero en esencia, en realidad no quiero mostrar la funcionalidad, quiero mostrar más bien la estructura que vamos a utilizar en este componente. Muy bien, para comenzar, estamos utilizando custom hooks. No es muy importante saber qué es lo que hacen, simplemente con estarlos utilizando para ver la estructura del componente es suficiente. Así que aquí podemos ver que estamos utilizando tres diferentes y dos de ellos hacen disponible ciertos datos. Por ejemplo, hasFocus, data y refetch. Este componente app está obteniendo datos explícitos de estos hooks, lo cual hace que este componente app tenga una dependencia explícita y directa sobre estos tres hooks. Usualmente recibías todos estos tipos de datos a través de propiedades. ¿Okay? Data y hasFocus vendrían como propiedades. Opcionalmente también podrías obtenerlos de algún contexto. Pero ambos propiedades o contextos vienen de un nivel más arriba, o sea, no son definidos dentro del componente, simplemente se obtienen dentro del componente. En el caso de que tú quisieras hacer un test de este app component, pues es forzoso que se utilicen estos hooks y cualquiera que sea su funcionalidad. Por ejemplo, useAPI va a ser una llamada a la red y si quisieras hacer un mock de eso, pues tendrías que hacer una técnica un poquito más elaborada. Por ejemplo, podrías usar Knock para hacer la mock de una petición web. En el caso de useTabStatus, vas a tener que hacer un mock de ciertos eventos que existen en el navegador. Por ejemplo, va a ser el blur y focus. Y en caso de useInterval, pues vas a tener que poner un espía o algún tipo de mock en setInterval para asegurarte de que se está llamando esto. Obviamente hay otros acercamientos que puedes utilizar, otras técnicas, pero pues a simple vista tendrías que hacer todas esas cosas. En cambio, si tú recibieras todos estos datos a través de propiedades, podrías simplemente mockear las propiedades en tu test. Muy bien, y para crear una alternativa a esta estructura, en lo que estoy pensando es utilizar un Higher Order Component para poder abstraer toda esta lógica de hooks dentro del Higher Order Component y hacer disponible todos los datos a través de propiedades. ¿Okay? Si no han visto o no están seguros de cómo funcionan los Higher Order Components, les voy a recomendar un video que tengo aquí. Después de verlo, pues van a entender bien de qué estoy hablando.
Pero la idea sencilla de un higher component es que creas una función que regresa a un componente. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos llamar un higher component que se llame with_app. Va a recibir el componente y te va a regresar otro componente. Y en este caso vamos a regresar el componente original con todas las propiedades. ¿Ok? Pero vamos a mover toda esta lógica de hooks dentro de este componente. ¿Ok? Y vamos a hacer disponible todos los datos que queramos. Por ejemplo, vamos a pasar data como data, refetch como refetch. ¿Ok? De esta forma, el componente app puede utilizar el higher component with app, y de esta forma no tiene que utilizar hooks dentro de él, sino que todo lo va a obtener a través de las props. Por ejemplo, aquí vamos a hacer object structuring y vamos a tener data, y por el momento es todo lo que utilizamos. Si utilizamos refetch, pues también utilizamos refetch. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja o cuál es la diferencia en sí de estos dos acercamientos? O sea, ¿por qué no dejarlo todo dentro de app? Obviamente sí puedes dejarlo todo dentro de app, pero de esta forma pasan algunas cosas. Una, ya el componente que viene siendo presentacional no tiene nada de lógica de hooks, sino que todo lo recibe a través de propiedades. ¿Okay? Tal vez dices, ok, tienes razón, pero ahora estás creando pues otro higher component, ¿no? Estás creando dos componentes en lugar de uno. Y eso sí puede que tenga razón, y esa es una de las desventajas de ese acercamiento. Sí tendrías dos componentes en lugar de uno, pero también tendrías la ventaja de que puedes reutilizar este higher component. No en todos los casos lo vas a necesitar reutilizar, pero imagínate que quisieras presentar un UI diferente utilizando los mismos datos. Por ejemplo, quisieras hacer un tipo de A/B test, y eso también te lo podría facilitar. Por ejemplo, si esta es la versión A y quisieras hacer una versión B, podrías, en este caso, app B y app A. En este caso podrías reutilizar with app, que te va a dar todos los datos, y dentro de tu componente podrías pues hacer los aspectos visuales que sean diferentes. Tal vez en vez de counter le quieres poner otro nombre, y tal vez quieres darle estilos diferentes con clases. Pues todo eso ya lo harías aquí, ¿no? Tendrían los mismos datos, así que podrías hacer la misma funcionalidad, pero presentarla de una forma diferente. Entonces tendría esa ventaja. Ok, como pueden ver aquí, este acercamiento o esta solución se asimila mucho a lo que viene siendo componentes contenedores y componentes presentacionales. Que el contenedor obtiene toda la lógica de obtener datos, y el presentacional simplemente se encarga de mostrar datos basados en las propiedades, sin hacer ningún tipo de lógica. ¿Ok? También lo pueden ver así. Tal vez sí te interesa este acercamiento, pero dices, no me gusta utilizar higher order components, o sea, no me gusta utilizar esto. No es necesario que lo utilices. Podrías también hacer un componente. Por ejemplo, voy a copiar todo esto y voy a ponerlo aquí. Y lo vayamos a llamar tal vez app container. Ok. Y lo que puedes hacer es, tienes tu app container en lugar de un higher component. Y app container simplemente es el que vas a exportar por default. O sea, en lugar de exportar with app, vamos a exportar app container. ¿Ok? Y en lugar de poner component aquí, vas a poner app A o app B. ¿Ok? Y si quisieras hacer un tipo de A/B test, por ejemplo, podrías, en lugar de poner app A o app B, podrías hacer un tipo de condición. Por ejemplo, aquí pones app es igual a una condición
En caso de que sea verdadera, pones el app A. En caso de que sea falso, pones el app B. Y de esta forma, obviamente esta condición vas a cambiarla y ya tendrías tu contenedor y tu componente presentacional sin necesidad de utilizar Higher Components. Este también es otro acercamiento. Es muy similar a utilizar Higher Components, pero pues no sé, cualquiera que te guste más. Muy bien, si ninguna de estas técnicas te gustó, igual y podrías hacer esta última, que tal vez no es mi favorita, pero igual y te sirve. Es, ya que tienes toda tu lógica de hooks, puedes copiar toda esa lógica y creas un nuevo hook. Y puede ser local a esta app. Por ejemplo, lo puedes llamar use app. ¿Ok? Y haces todos estos datos y regresas todo. Por ejemplo, data, refetch, has focus. ¿Ok? Y de esta forma, tu componente A o B, sin necesidad de utilizar un higher component, puede utilizar use app. Este acercamiento sigue utilizando hooks, así que en verdad no estamos haciendo nada diferente, pero pues al menos estás limpiando un poco más el componente y lo puedes reutilizar. En caso de que tengas un A/B test, puedes hacer esto en componente A y puedes hacer esto en componente B. Bueno, espero que les haya gustado. En sí fue un video muy corto, muy sencillo. Solamente quería ilustrar cómo mantener la estructura de los componentes un poco más limpia y estructurada y de ser posible que no dependiera directamente de custom hooks. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete al canal y dale click en la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un video. Y bueno, eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.